Les voy a hacer a todos un pedido. Quiero que miren en el pizarrón. Intenten detener donde puedan su mirada, focalizando distintos tonos y colores. Bien, y distintas letras, porque eso lo escribí yo y eso que en verde lo escribió otra persona. Parece una estupidez lo que estamos haciendo, pero les voy a explicar algo. Si yo parto de la base de que quiero hacer una defensa de la democracia basándome en que algún funcionario público de esa democracia ha padecido un atentado, si yo quiero argumentar desde mi movimiento político o desde otro movimiento político, sea o no sea institucional el movimiento político, porque no todos los movimientos políticos son institucionales, no todos son parte del Estado. Hay movimientos políticos que están en contra de la lógica de la construcción de los estados, porque hay movimientos políticos que consideran que los estados-nación son antidemocráticos porque toman territorio por las armas, territorios ya habitados. Entonces, si vas a estar en contra de las monarquías, es raro que estés a favor del sector intermediario que las reemplaza, cuando tanto un sector como el otro usurpan un suelo nativo previamente habitado. Pero al mismo tiempo, si vas a hablar desde la natividad y el hábitat natural de cierta regionalidad y de cierta gente nacida en esa región, también es raro que estés hablando en contra del Estado. Salvo que hagamos esta explicación que yo les estoy haciendo. Muchas personas no comprenden la complejidad de toda esa cuestión. Y hay un cuerpo de ley Es más, les voy a poner un ejemplo más cercano. Cualquier Estado-nación jurídico implica una normativa reglamentaria y tres poderes, en el caso nuestro. En otros casos el Parlamento funciona en modos similares y la regulación de los distintos poderes funciona en modos similares, pero hay diferencias. Pero vamos a hablar de nuestro caso. La mayoría de los estados-nación jurídicos tienen una constitución, porque si no la tuvieran, no tendrían una reglamentación que hiciera el cuerpo de ley de tal estado jurídico. La vulneración a la Constitución es una vulneración a la democracia. Si la Constitución acepta, como pasa en la mayoría de los estados-nación, los derechos universales del hombre, como se llamaba antiguamente, y los derechos humanos en general, y los derechos del niño, los derechos de la mujer, todo lo que está ahí, todos esos cuerpos de ley, todos esos anexos, implican que es un delito matar a alguien de hambre, pero además es un delito de narcisismo. O sea, el narcisismo implica la comisión delictiva contra cualquier Estado constitucional, porque el narcisista no puede hacer la combinación de que vivir para el otro es vivir para uno, y de que vivir para uno debe ser vivir para el otro, en el sentido de las normas de convivencia. Normas de convivencia que no le importan porque a un narcisista no le importa el otro, solo le importa a sí mismo. Pero bueno, eso viene de parte de la psicología jurídica. Lo vamos a explicar en otro momento. Ahora volvamos a este punto. El Estado Vaticano es un Estado. La Constitución dice que por cada provincia yo no puedo tener más que una embajada. Yo no puedo tener 20 embajadas de Estados Unidos en el barrio de Flores. ¿Por qué? Porque vulnera mi Constitución. Si yo considero al Vaticano un Estado-nación, cada iglesia debe y puede ser considerada una embajada.
podría explicarles por qué, porque hay una norma jurídica que regentea la regulación de las iglesias, que estás pisando un suelo que pertenece al Estado Vaticano. Es muy largo de explicar, se podría volver muy complejo, van a existir gente que intente contradecir lo que estoy diciendo, pero en los hechos reales no lo pueden contradecir porque la palabra de ley es firme sobre los estatutos que implican esa ley. Y no está sujeto a interpretación lo que es un hecho. ¿Se entiende? Hay hechos sujetos a interpretación y hay hechos concretos con edificación puntual, estructura, infraestructura, institución, donde no hay una interpretación. Yo no puedo interpretar que existe o que no existe el obelisco, me lo choco. O sea, si voy con el auto y quiero interpretar que no está, me estampo contra el obelisco. Bueno, lo mismo pasa con las iglesias. Entonces las iglesias, cada una de las iglesias, que exceden el número de embajadas posibles, están cometiendo un delito contra la Constitución, avalado por un cuerpo jurídico que curiosamente, emana de la lógica del rey, de la lógica de las monarquías y de la lógica de las iglesias, porque el rey y la iglesia son el ejército de los reyes. Sería largo de explicar, no quiero entrar ahora en la antropología de los estados-nación, pero tiene que ver con eso. Más allá del marco semiótico que todas estas cuestiones tienen, más allá de todo su marco simbólico, que tampoco lo estoy abordando ahora, porque ahora estoy abordando hechos concretos, yo no puedo hacer futurología sobre la vida de alguien, porque es privarlo de su libertad. Por ejemplo, yo conozco un chico hoy de 15 años que hace punk rock, que está en contra del Estado. Yo no puedo decir, ese chico como es punk y es anarquista nunca va a ser presidente porque está en contra de constituirse en presidente. No puedo decir algo así porque es como si yo veo a una joven de 20 años que se rapó la cabeza y digo, bueno, Janina es pelada y siempre va a ser pelada, si no, no es Janina. Eso es una mentira. Le puede crecer el pelo durante 3 años que yo no la vea y la veo de vuelta y sigue siendo Janina, pero con pelo largo. Lo mismo ocurre con este muchacho de 15 años que toca punk rock y está en contra del Estado y en contra del sistema. El día de mañana puede terminar sus estudios universitarios, considerar que la vía política que él eligió de joven era una cuestión de juventud que lo alejaba de otras visiones por ahí, donde él podría sentir que el barco no se puede mecer desde afuera, solo se puede mecer desde adentro y decir, bueno, yo quiero cambiar el mundo y desde donde estoy no lo estoy pudiendo cambiar, quiero hacer algo más. Y es más, después de hacer eso podría cambiar de opinión y irse. No existe una... No se puede hacer sobre el futuro de un ser humano robarle la libertad de elección. Por eso, en el contexto de discusión real de lo que significa una democracia madura, en ninguna democracia madura el servicio militar es obligatorio y el voto tampoco es obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo te obligo a votar, te estoy quitando el derecho de decir ninguna de las personas que se han candidateado me representan, y no solamente no me representan ninguna de las personas que se han presentado, sino que el sistema electoral en sí, actual, no me representa y no me representan las instituciones actuales. Cosa que no podés decir con el voto en blanco. Eso es un verso. Con el voto en blanco no podés decir lo que yo estoy diciendo. Pero revisen textualmente lo que estoy diciendo. No lo tergiversen. Porque hay otras cosas que sí se pueden decir con el voto. Yo con el voto en blanco puedo decir no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos. Pero no estás hablando de la institucionalidad, de la forma, de la lógica del voto y de las instituciones, como están erigidas. No estás hablando de un desacuerdo sobre el juego democrático porque lo considerás fraudulento como se está llevando a cabo. No te está dando esa opción el voto en blanco y sí te lo daría el hecho de que no votes, de que no te interese porque sentís que te están haciendo trampa.
En ese sentido, lo que resguarda el derecho a elegir con libertad si votar o no es esa cuestión, que es lo mismo que es la enorme libertad de expresión, que debe tener una constitución seria. Tendría una enmienda como la que tiene la constitución norteamericana, donde vos le podés decir de todo, insultar de arriba abajo a cualquier funcionario público, al presidente, a quien sea, pero no podés cometer un crimen contra ellos. Y sí, si los acusás de algo, después tenés que demostrar que la acusación es cierta. Pero el derecho previo de revisión y demás ante una figura pública lo tenés. De eso trata la segunda enmienda. Y sí, yo con esto no estoy diciendo que la sociedad norteamericana es ideal y jamás se me ocurriría decir algo así, y menos a mí, con lo que enseño yo, con lo que pienso yo y con lo que profeso yo. No estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo. Que no tiene nada que ver con decir que el modelo ideal es norteamericano, nada que ver con eso. Estoy diciendo que la segunda enmienda tiene algunas cuestiones que jurídicamente son encomiables, algunas, no estoy diciendo todo bien, no, nada que ver. Entonces no exageremos las cosas para llevar agua al molino que le conviene a cada uno y después hacer de cuenta que dije algo que yo no dije. La tergiversación de mis palabras es una deshonestidad intelectual que empuñará a aquel que no tenga la capacidad de dialogar y discutir y debatir honestamente. Volviendo a la cuestión de la honestidad intelectual, para honestamente discutir de democracia, yo tengo que considerar que cualquier persona asesinada de hambre ha sufrido un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una exageración mía esta percepción? No lo es en absoluto. Porque es un derecho universal. Si no tenés derecho a la vida, no tenés ni derecho al voto, ni derecho al ejercicio político, ni derecho a nada. Y cuando no tenés tus derechos políticos garantizados, ese crimen es contra la democracia, pero además es un crimen contra la humanidad, porque te están matando de hambre. Una persona no se hace rica sola y una persona tampoco se hace pobre sola. No podés decir que una cosa es de un modo y la otra no es del mismo modo en los vínculos de correlación existente en una sociedad combinatoria. Bien, cualquier pregunta que tengan, obviamente me la pueden enviar, podemos seguir dialogando sobre esto. No solamente me pueden contradecir, sino que me agrada que lo hagan porque significa que están escuchando y están pensando en lo que les estoy proponiendo como apertura de debate. Otra cosa, un debate no se inicia para destruir al otro, porque si no, no es una búsqueda. No es una búsqueda. Bien, pero eso lo veremos más adelante. Yo estoy diciendo que no se inicia para destruir al otro. No estoy diciendo que en un debate no pueda emerger o aflorar una radicalización donde vos veas que esa otra parte, más que un competidor o contrincante de ideas, es un enemigo que maneja la lógica del enemigo y que te quiere eliminar. O sea, cuando debatís contra un facho, sí, evidentemente, el facho va a inclinar la cuestión donde el debate sea la eliminación del otro, porque es la lógica del fascismo, eliminar al otro. En esas condiciones el derecho a tu propia defensa debe ser ejercido y está muy bien que lo hagas en debate, ¿no? Hablando siempre del debate, estamos siempre hablando del debate, por ahora. De vuelta, volvamos entonces a la cuestión. Yo no puedo decir nunca que un niño asesinado por hambre o por bala, por gatillo fácil o por una patota que le pega, no puedo decir jamás que cada una de las vidas que son extirpadas de nuestra sociedad no son un delito contra la democracia. No lo puedo decir nunca. Si yo digo que ninguna de esas vidas son un delito contra la democracia y que ningún mancillamiento o atropello contra la libertad de expresión absoluta es un delito contra la democracia,
Cualquier cosa que mengue, cuarte, trunque, impugne la libertad de expresión es un delito contra la democracia. Así lo entendía la segunda enmienda y así lo entendemos muchas personas que creemos y queremos que la libertad sea un ejercicio de corresponsabilidad para con el hecho de una búsqueda humana, porque no todas las personas se sienten cómodas con la idea del ser humano inmaduro que no puede autogobernarse. Bien, no vamos a entrar ahí igual todavía ahora. Una vez más, si cada crimen de hambre, cada crimen de violencia por hambre, o violencia por bala, o violencia por palazo, o violencia por coerción e empujar a alguien hacia el suicidio, cuando una persona en realidad no se suicida sola, sino que tuvo mucha ayuda para suicidarse. Claro, ahí hay una cuestión un poco más delicada porque involucra muchas cuestiones más, o sea, muchas patologías y un montón de cuestiones que deben ser tomadas en consideración según cada uno de los contextos. No todos los contextos son iguales. Pero bueno, quiero que se entienda esto y seamos muy claros en esto. Si yo no puedo decir que cada asesinato de cada niño, niña, joven, varón o mujer, anciano, es un delito, un crimen contra la democracia, entonces yo tampoco puedo decir que ninguna clase de atentado político es un delito contra la democracia. Porque la correlación implica que no solamente cada ciudadano podría ser el día de mañana ser diputado, presidente, legislador, lo que fuere, sino que además es un ciudadano que es votante o que por lo menos tiene el derecho de ejercer su voto, y cada persona que asesina es un voto menos que no se ha retirado voluntariamente del voto. Entonces, en cuestiones de lógica argumental y filosófica y jurídica ética, cualquier delito, crimen cometido contra la vida de un ciudadano es un delito y crimen contra la democracia y contra la Constitución. Si yo siempre lo manifesté así, entonces sí, después puedo decir, este atentado contra tal funcionaria es un crimen o un delito contra la democracia. Si antes no me manifesté de ese modo, en ninguno de los casos anteriores me manifesté de ese modo, entonces tampoco lo puedo hacer luego. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque cuando vos tenés la hipocresía de considerar que solamente cuando te atacan a vos es un delito contra la democracia y cuando tocan a los demás no, estás en la misma situación que la persona que pide derechos de privilegio. Y los derechos de privilegio sabemos en qué terminan. Terminan instalando monarquías. Las democracias son lo contrario a las monarquías per se, porque el espíritu de la democracia real, madura y participativa y vinculante, es que no existan reyes. Señoras y señores, hasta la próxima clase.